Buenas noches, compañeros y maestra. Espero que estén muy bien. Quiero contarles que me encuentro desde el frío municipio de San Agustín y contarles que para mí esta temática ha sido muy interesante porque desde el campo en el que yo vengo, los imaginarios se conciben desde otros lugares y es muy desde lo artístico, desde lo sensible, ¿no? Y cómo permea los diferentes sentidos, ¿no? La vista, el olfato, el gusto. Y encontrarme con estas lecturas fue algo bien interesante porque nunca me imaginé que los imaginarios turísticos fueran tan poderosos o tan potentes, ¿no? A la primera pregunta de cómo se construyen esos imaginarios, pues es fundamental saber que se hacen o nacen del seno de nuestra familia, ¿no? Nosotros somos una construcción social y de eso que crecemos con ello es fundamental que se crean estos imaginarios, ¿no? De eso que vivimos y que son tan subjetivos, ¿no? Porque dependen tanto de lo individual como de lo colectivo. Si vivimos en una casa con unas creencias, con una serie de imágenes o desarrollando ciertas actividades, pues vamos a tener unos imaginarios definidos, pero también el espacio en el que habitamos, en el que estamos, pues ese también nos va a permitir crear esos imaginarios. Lo más interesante de todo es que estos imaginarios no siempre son reales, ¿no? Nos da espacio para lo imaginario, nos da espacio también para el sueño, ¿no? Cómo nosotros hacemos esa construcción desde los imaginarios, desde lo que cada uno tiene y concibe en su cabeza y hace esa construcción social desde lo que es. Algo que me pareció también supremamente interesante es cómo las prácticas y el hacer construyen esos imaginarios, ¿no? El diario vivir y la cotidianidad también nos permiten generar esos imaginarios. Y esas imágenes finalmente se materializan y se hacen realidad. Más que todo en lo turístico, ¿no? Cómo esas imágenes pueden superar nuestras expectativas o desdibujarlas totalmente, pero también hacer otras imágenes sobre la imagen, ¿sí? Los imaginarios nos permiten eso, como repensarnos un espacio. Yo pensaba, por ejemplo, en cómo hacemos nosotros para vender nuestras experiencias turísticas o los servicios que ofrecemos a los turistas y si ellos realmente eh, llegan a comprobar y a crear que esa imagen es real o se llevan otra recreación de la misma imagen que le vendemos o que le ofrecemos, ¿no? Y cómo se genera una tercera imagen del lugar que es la que se construye luego de que los turistas vienen y y nos visitan. Eh, Me encantó, por ejemplo, en la lectura, esas maneras de tener a los imaginarios, ¿no? Yo siempre he viajado pensando en conocer al otro, ¿no? En conocer otras culturas, en, en ese encuentro por descubrir otras nuevas formas de hacer. Yo jamás me había imaginado que, por ejemplo, hay personas que viajan por la conquista de la felicidad, ¿no? Como que su felicidad está en eso del gozo y del consumo de ciudades, ¿no? Que para mi sorpresa se debe a la evolución del video y de la fotografía, o sea que las artes tuvieron un papel bien fundamental porque gracias a ellas fue que se empezó a generar el deseo por viajar. Entonces el turismo no está tan alejado de las artes como en ocasiones lo pensamos. También, por ejemplo, me pareció fundamental eso de el deseo de evasión. Entonces me hacía preguntarme cómo en las expresiones o en las experiencias turísticas que hacemos, la gente quiere salir de su cotidianidad, ¿no? Y cómo quizás demostramos cómo a través de eso que nosotros hacemos en nuestros territorios, podemos hacerlos que salgan de eso repetitivo, de salir de su estado de estancamiento, ya sea por el trabajo, por la oficina, por lo que hacen. Y la palabra letargo me pareció bellísima porque es cómo hacemos que esas personas sientan y se conecten con nosotros para salir del letargo, ¿no? Y ese texto de Paul Lafargue, El derecho a la pereza. Yo jamás me imaginé realmente que las personas viajaran por tener un tiempo de pereza, de no hacer nada, de no estar estresado y de no estar pensando en nada. Quizás en mi visión de viaje nunca había estado el derecho a la pereza, que fuera un imaginario o una manera de acercarse a hacer turismo, ¿no?
Eh, y fundamental que lo veo mucho en San Agustín, por ejemplo, es eso de el regresar a la naturaleza, que lo vemos obviamente muy tangible en San Agustín después del COVID, pues es un destino muy marcado en donde las personas quieren estar más consigo mismo y lo encuentran a partir de eso, de estar en la naturaleza, de sentir los árboles, las piedras, las montañas. Eso me parece súper, súper interesante. En cómo se construyen estos imaginarios, yo considero que la producción simbólica es fundamental, ¿no? Y que ahora los medios de comunicación y todas las herramientas que tenemos en nuestra propia mano con el teléfono, el video, con todas estas plataformas nos permiten tener una producción simbólica instantánea, ¿no? Y muy fácilmente. Otra cosa también hablábamos de la reproducción social, ¿no? Cómo estas plataformas también nos hacen generar un deseo en alguien y ese alguien se lo comparte a otro y a otro y a otro y a otro y se vuelve como una bola de nieve que genera un montón de personas anhelando llegar a los destinos y hacer esa construcción, esa propia construcción de imagen frente al destino o de la experiencia que ofrecemos. Y también me parece muy importante la apropiación local, cómo las personas adquieren, aman o valoran un espacio, un territorio, y ellos hacen parte de esa creación de imaginarios, ¿no? De imaginar su espacio como el pueblo más bello, el más colorido, en el que hay mucha seguridad, ¿no? Entonces, cómo también los habitantes de un territorio hacen que ese imaginario pueda potencializar el lugar en el que estamos, me parece supremamente fundamental y la experiencia turística, ¿no? En tanto nosotros tengamos definido una experiencia, sus características, lo que podamos ofrecer, pues vamos a brindar estas diferentes maneras de pensarlo, de vivirlo y de sentirlo. Y son fundamentales recrear, repensar y todo el tiempo estarse preguntando en cómo podemos generar otros nuevos imaginarios de lo que ya poseemos en nuestros territorios, ¿no? Y una cosa fundamental también que observo es la sostenibilidad. Siento que en este momento toma muchísima fuerza ese imaginario de que un destino, un hotel, una experiencia está comprometido con el medio ambiente, con la huella de carbono, con el cuidado del agua, de la luz, ¿no? Que pienso que esos son imaginarios profundamente marcados en nuestros territorios y en el turismo actual en Colombia. Entonces, pues nada, supremamente agradecida por estos espacios, por hacerme ver desde estos otros lugares tan distintos las experiencias o lo que nosotros ofrecemos como Centro Cultural del Macizo Colombiano, porque nos permiten como tener una apertura muy amplia de que quizás no estamos mirando o que estamos mirando en un lugar muy pequeño la experiencia y lo que nosotros ofrecemos, y es como ampliamos esos imaginarios y esas posibles cosas que las personas desean y quieren en lo que nosotros ofrecemos y no lo estamos viendo como debe ser o no lo estamos ofreciendo o visibilizando de una manera más consciente. Entonces, nada, muchísimas gracias a todos ustedes, a la maestra, muchísimas gracias y feliz noche. Que estén muy bien.